En nombre de la comunidad educativa, docentes y estudiantes, le damos la bienvenida a Guillermo. Es una gran alegría que él esté aquí con nosotros, que nos acompañe. Esta visita se encuadra dentro de una semana para el Instituto 11 de Lanús, en la que estuvimos reflexionando con docentes y estudiantes acerca de lo que significó y significa los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Mucho de eso está reflejado en las paredes, cosas, actividades, carteleras que se estuvieron llevando adelante y que está necesario en estos tiempos. Nosotros, Guillermo, y a los que nos visitan por vez primera, somos un instituto de formación docente, de gestión estatal. Somos el único instituto de gestión estatal acá en el distrito de Lanús. Hace 55 años que formamos docentes. De acá salen maestras para las escuelas del nivel inicial, del nivel primario, profesores y profesoras de inglés, de matemática, de ciencia política y de economía. Con respecto a la carrera de ciencia política, hace algunos años no tan lejanos, se quiso cerrar esa carrera y fue la organización y la lucha de la comunidad educativa la que permitió que sigamos y acá estamos. Y bueno, habiendo hecho esta aclaración, también es histórico entre nosotros la lucha por un edificio propio. Esta es nuestra casa, acogedora. Quienes ingresan al 11, según dicen por ahí, no se quieren ir. A pesar de que, bueno, históricamente venimos trabajando a nivel distrital, a nivel provincial, por tener un edificio propio. Esto del edificio propio es común en general en todos los terciarios, porque en general se habla de la primaria, la secundaria y la universidad. Y estamos nosotros también, que somos parte de la educación superior, y en la que nuestro objetivo, sobre todo, es la formación de docentes, en distintas áreas del conocimiento. En esta gestión provincial, estamos ahí de obtener nuestro edificio, falta todavía, siempre falta un poquito, pero seguimos levantando esa bandera por el edificio propio. Y bueno, y seguiremos luchando por ello, porque es lo que nos merecemos toda la comunidad, no solo de Lanús, como les decía, sino de todo y todos aquellos que vienen a estudiar acá, de Loma de Zamora, de Avellaneda, de Quilmes y de más allá de Loma de Zamora también. Así que bueno, dicho el de Seiza, muy bien, de Alejandro Cor, bueno, nos eligen, así que dicho esto, bueno, Guillermo Moreno, empresario, político y economista argentino, hincha de la academia, por supuesto, y por sobre todo un militante de la causa del pueblo. Secretario de Comunicaciones entre el 2003 y 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y de Comercio Interior, desde el 2006 hasta el 2 de diciembre del 2013, en los gobiernos de Néstor y Cristina. Tras dejar ese cargo fue agregado económico de la Embajada Argentina en Italia, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta el 10 de diciembre del 2015. Conductor del partido Principios y Valores, publicó el libro En defensa del modelo, en el que presenta de forma amena las tomas de decisiones claves que marcaron la política y economía del país durante los años en que formó parte del gobierno. Dicho esto, y en esta semana tan importante para la comunidad que queremos cerrar de este modo, le voy a dar la palabra
a Guillermo. ¿De qué va a hablar? Él sabe de lo que quiera. Luego vendrán las preguntas. Así que bueno, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la presentación, gracias por organizar esto, gracias por la escucha. Somos básicamente unos militantes de la causa. Siempre, empecé a los 14 años, con una hermana mayor que era delegada en aquella época. Los sindicatos se dividían entre combativos, no combativos. Telefónico era un sindicato, bueno, había una empresa nacional de telecomunicaciones, después se privatizó y vinieron Telefónica y Telecom en los 90, en esa época era estatal. Sindicato, era un sindicato bravo, Julio Villar. Era en un viejo edificio de Labón, pero que lo ocupaba Foetra. En esa época Perón se llamaba Cangallo, la capital cerca de Jujuy, de Pueyrredón, que se sigue llamando Pueyrredón. Bueno, tenía ese mandato que tuvimos siempre de cuidar a las hermanas, y había una manifestación, fuimos a cuidar a mi hermana y terminamos, empezamos ahí y no terminamos. Y no terminamos, porque en la gestión, cuando yo estudié economía, volví a la universidad a los 25 años, en realidad estudiamos economía como peronista. La discusión con mis profesores, lo tuve casi todo lo que ahora está, López Murphy, Aldana, casi todo lo que están en la televisión fueron profesores míos. El debate era entre aquella economía que ellos enseñaban y la que uno pensaba que podía servir a nuestro país y nuestro pueblo. Siempre en el debate que tienen ustedes como estudiantes, pero también estudiando en profundidad. Cuando fui secretario de Estado me hicieron un homenaje, porque fui el primero de esa universidad que llegué a secretario de Estado, y ahí me enteré que había tenido las mejores notas. Hasta ese momento no lo sabía, había un diploma y diciendo mejor, había que estudiar. Se estudiaba y en profundidad, se debatía, pero se estudiaba. Por eso no es tan difícil comprenderlo a Milei, pero tenés que haber estudiado para decir, mira, vos sos anarcocapitalista, no sos un muchacho de Martínez de Oz. Están muy equivocados todos estos muchachos, dicen, no, esto no, es Martínez de Oz. Martínez de Oz agrandó el Estado, hizo pedazos al sector privado, pero agrandó el Estado. Este pibe es un anarcocapitalista, un hecho singular de la Argentina, y hacemos mal en tratar de poner las piezas del rompecabezas a la trompada. Eso está bien, que lo haga un pibe de 4 años, le damos rompecabezas, no le y las pone a la trompada. Pero nosotros ya tenemos que poner las piezas donde van. Y para eso hay que haber estudiado la escuela austríaca, ver las sectas que hay detrás de la escuela austríaca y detectar que Milei es un muchacho de una secta que tiene su origen en Estados Unidos. Son muy poquitos, yo en la Argentina conozco nada más que a dos, Giacomini y no conozco más. Y que puede ser presidente con mucha probabilidad de ser presidente, con muchísimas. Es el que más probabilidades tiene de ser presidente. Por lo tanto, la comprensión de lo que es Milei en términos económicos es muy importante, porque si pensamos que Martínez de Oz le vamos a pifiar y muy más. Si pensamos, porque en general la descripción que se hace de Milei parecería ser que es simbiótica con Patricia Bullrich, entonces tendría que ser el mismo proyecto. Bueno, algo, o es Patricia Bullrich toda esa descripción, o es Milei. Y entonces si son lo mismo, tendría que ser lo mismo.
Y Kicillof pierde la provincia seguro, si son los mismos. Se juntan los dos y se terminó la historia. Por lo cual, pará, no, te tienen que estar separados. Bueno, entonces si están separados, están separados. ¿Y qué los separa? Es complicado cuando digo estas cosas, pero no, ¿está bien? Si se juntan y son lo mismo, Kicillof no puede ganar nunca. La única posibilidad que tiene de ganar es que estén separados. Y si están separados, pues son cosas distintas. No, porque tienen ambición de poder y negocio distintos. Muchachos, imagínense que la Argentina la negocio para todos, si son lo mismo. No va a ser un problema. Entonces hay que separar, lo cual no significa que pueda estar separado arriba y juntarse abajo, ¿no? En la provincia. Pero ese es otro debate, ustedes lo conocen más ustedes que yo. Pero todo esto que está complicado en la Argentina hoy, fundamentalmente porque no hay ningún candidato con posibilidad de ser presidente que esté convencido que la Argentina tiene que volver a ser industrial. Ninguno. No está convencido. Alguno hablará un poquito más, pero ninguno está convencido. Y es un problema, porque quizás estemos perdiendo la última oportunidad que nos da el mundo de reindustrializar la Argentina. Quizás. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Mi voz no alcanzó, nuestro espacio no alcanzó, hicimos lo que pudimos, estuvimos bien, salimos estos, no importa si hubo pizzería o no. En el análisis político, al que más votos le sacó Milei fue a mí, en términos proporcionales, me sacó todos los votos del peronismo con bronca. Porque uno siempre piensa que si sos peronista hay un montón de peronistas, tiene que haber un montón con bronca que nos tenían que votar, bueno, esos votos se los llevó Milei. Identificando con precisión quién votó a Milei, también empezamos a caracterizar qué está pasando en nuestra sociedad. Por ejemplo, en Río Grande, Milei ya dijo que el régimen de Tierra del Fuego lo va a terminar. Los trabajadores de la metalmecánica, los trabajadores de las industrias metalúrgicas de Río Grande, que son los celulares que ustedes tienen, televisores, aire acondicionado y todo lo demás, votaron a Milei. Y los becarios del CONICET, al menos en Jujuy, lo digo porque el que fue rector de la universidad, que los conoce a todos, fue nuestro candidato en Jujuy, dice, todos los pibes que formamos votaron a Milei. Va a cerrar el CONICET, no es que lo oculta, lo dice y lo vota. Bueno, este es un tema interesante para la reflexión, sobre esto vamos a debatir en la próxima, vamos a hacer media hora de una presentación o algo así y después vamos a la pregunta. ¿Por qué es la última oportunidad que tiene la Argentina para la reindustrialización? Porque el mundo cambió y cambió favorable para nuestra patria. A nosotros nos tocó gobernar en el auge de la globalización. ¿Se imaginan que si yo en vez de tener a Obama lo tenía tanto, todavía estaba? Pero nos tocó Obama. Primero no fue razonablemente bien con Bush hijo. Una aclaración. Los que piensan que Braden era republicano, que debe ser la mayoría de Braden y Perón, la mayoría piensa que era republicano. Les aclaro que eligieron un cuasi marxista del Partido Demócrata para convencer al Partido Comunista Argentino que tenía que hacer la alianza con la Sociedad Rural y la UIA en eso que se llamó la Unión Democrática. No vino un muchacho de derecha, como diría, no vino un muchacho del Partido Republicano, vino lo que hoy sería Sanders, en el Partido Demócrata Norteamericano. A ese mandaron para convencer al Partido Comunista de integrar la Unión Democrática. Cuando digo estas cosas, dicen, no puede ser, Braden tenía que ser republicano. No, muchachos, era el progresismo de Estados Unidos. Era el progresismo, que sigue siendo siempre igual. El progresismo. Otra aclaración histórica. Las juntas nacionales, no las hizo el peronismo, ni la de carne, ni la de cereales, todo eso es del Plan Pinedo. Cuando los terratenientes argentinos, después llamados oligarcas, no tenían a quién venderle la cosecha por la crisis del 30, decidieron que lo compre el Estado. Y ahí nacieron las juntas. Después dicen, no, nosotros no hicimos la junta, nosotros somos un gobierno esclavo de un pueblo libre.
Por eso el debate de la libertad es bien interesante. Los que al menos somos hombres y mujeres de la creación, creemos que la libertad es un don de Dios. ¿Está bien? No es una construcción social, es un don de Dios. Dios te hace libre con el libre albedrío. Nosotros somos, y lo hemos pagado con nuestro físico, el defender la libertad. Dos aclaraciones, porque entonces nos podemos ubicar un poco mejor en lo que vamos a decir. O bueno, no tenemos por qué coincidir, pero al menos nos ubicamos. El mundo cambió y la globalización se terminó cuando asume Trump. El primer día que asume Trump, 17 de enero del 17, la primera orden ejecutiva que firma, decreto de ellos, decreto nuestro, ejecutiva de ellos, es retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico. Había dos acuerdos en negociación, el de Estados Unidos, que era más acotado, y el de los chinos, grandes defensores del libre comercio, lo aprendieron de los ingleses. Grandes defensores del libre comercio. El último presidente de jerarquía que fue a Davos a defender la globalización fue Xi Jinping. Estos son datos que buscamos en internet. Digo porque si no tenemos una imagen de los chinos, no tiene nada que ver. Fue a Davos a decir, no, yo vengo a defender la globalización contra Trump. Primero que se da cuenta de esto es López Obrador, se da cuenta que le empieza a venir un mundo muy, muy interesante para México. Y le dice a los norteamericanos, saquen las inversiones de China, tráiganlas al sur de México, evitamos la inmigración indiscriminada, industrializo México, ustedes invierten, yo pongo la mano de obra y ustedes me compran. Dejen de comprarle a los chinos y invertir con los chinos. López Obrador, muchacho que arrancó siendo socialdemócrata y termina siendo un extraordinario presidente del nacionalismo. Tan del nacionalismo que esto es bien conflictivo, lo que voy a decir. Hubo dos decretos de comunicaciones que los gobiernos que lo hicieron no estaban aptos para hacerlo, simplemente porque fui secretario de Comunicaciones. Primero lo hizo Macri, a los poquitos días de estar, donde disolvió el organismo que tenía Sabatella. Sabatella se metió ahí en el edificio, voy a resistir, creo que estuvo 12 horas, 14 horas, se fue. Y lo quiero mucho, es mi amigo, pero la verdad histórica es la verdad histórica, no venimos acá a contar historias que no son. Lo valoro a Sabatella, pero esta es la verdad. Ese decreto no lo hizo Macri, no estaba en actitud intelectual, los equipos que tenían no lo querían hacer. Ese decreto después se supo, lo hizo el equipo de Clarín, está todo bien. Donde disuelve, tanto tienen derecho a hacer, las cosas funcionan así, si no pensamos que el gobierno es otra historia. Pero hay otro decreto que hace este gobierno, donde declara de interés público el cable y una serie de cosas más, que tampoco tenían actitud intelectual para lo hicieron. Ese decreto, ¿lo hizo Clarín o lo hicieron los mexicanos? Slim y David Martínez, el otro socio de Mañeto. El profesor de comunicación. Bien. Interesante que lo investigue. El decreto que firma Alberto Fernández en este gobierno, ¿lo hizo Mañeto o lo hicieron los mexicanos? Y si lo hicieron los mexicanos, con Slim y David Martínez a la cabeza, que es el hombre de BlackRock, amigo de Galucho y por eso Vaca Muerta. ¿Tiene razón Mañeto o tiene razón David Martínez para imitar a Cristina? Que es David Martínez, porque es mexicano, pero ella dice David, bueno, pero es esto. David Martínez y Slim. Y esto es una decisión que tienen que tomar ustedes, porque son los que van a estar en el gobierno mañana. Nosotros ya no estamos yendo. Qué interesante eso. ¿Dónde está el interés nacional ahí? No, en ningún lado. No, muchachos, en algún lado no tenemos que parar. El de Macri lo hizo Mañeto. El de Alberto Fernández lo hicieron los mexicanos, cuando estaban en una relación muy estrecha, Alberto y López Obrador. ¿Y nosotros dónde nos paramos? Nosotros, los de la causa nacional. Interesante. Esto es lo que genera los desórdenes en nuestra conciencia.
y que a veces pensamos que estamos disparando para el lado del bien y nos damos unos porrazos bárbaros, ¿eh? ¿Por qué digo que es la última oportunidad? En ese cambio del mundo se puso en tensión la globalización con el nacionalismo. Y dentro del nacionalismo hay dos grandes corrientes, la europea y la americana. La europea es el nacionalismo xenófobo. Está claro, de aquel pueblo que construyó su identidad destruyendo al distinto. Y está el nacionalismo de inclusión. El ejemplo típico es el peronismo, que construye la identidad de su pueblo incorporando al distinto. No sé cómo anda por acá, pero donde vivo yo ya están los negros, estos negros. Negros que de noche a veces te los golpeas y sí, parecen azules. Sí, ahí está. Y siempre hago el mismo chiste, pero por esa historia de que las nuestras tienen la fantasía con los negros, vos, si vestís a mi barrio, ya ves los pibes café con leche. Y ya van a tomar mate. A la básica vienen y cantan la marcha. Ya lo incorporamos, pero desde la inclusión. Y a medida que sí, tenemos suerte y podemos alimentar al pueblo, esos pibes van a correr los 100 metros en 7 segundos. Entre el negro, nuestra rubia, los negros, y comiendo esos pibes, pero hay que esperarlos un ratito y hay que darle de comer. En eso el peronismo siempre lo hicimos, algo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó para que cambiara el mundo? ¿Por qué cambió el mundo? ¿Por qué el nuevo orden internacional está en discusión? ¿Por qué hay guerra en Europa? ¿Por qué está esta confrontación con los chinos? Algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Hace 3 años atrás, Alemania era la locomotora de Europa y venía acá la primer ministro y se paralizaba el país. Ahora viene el primer ministro alemán y nadie se entera si no lee los diarios. Y pasó un hecho muy interesante que no está lo suficientemente estudiado y que nosotros conceptualmente lo denominamos la revolución energética norteamericana, para ponerle un título. La revolución energética norteamericana es la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista. No contra el modo de producción, esa se la dejamos a Lenin, a Mao, a Fidel. Dentro del modo de producción capitalista se produjeron 3 grandes revoluciones. Una la industrial, no nos vamos a detener en eso, simplemente lo que ya mencionamos, que un pueblo tuvo la capacidad de transformar el agua caliente en movimiento mecánico. Esto no es joda, hay una cantidad de saberes que hay que tener. Nosotros hacemos mate con agua caliente, por ahí algún ingeniero que sabe, pero no sabemos hacer mucho con el agua caliente. Bueno, estos tipos fueron capaces de agarrar el agua caliente, llevarla al nivel de arbor y hacer movimientos mecánicos. Y bueno, ¿qué significa una revolución dentro del modo de producción capitalista? ¿Cómo la caracteriza un economista? Aquel pueblo que está en condiciones de bajar los costos primos de producción. Cuando vos ganás tanta competitividad, podés navegar 14.000 kilómetros con 90 buques mercantes, con 20 de guerra que te cuiden y querés navegar el Paraná. En un error que hemos cometido, la batalla de Obligado, nosotros pensamos que fue militar. Obviamente que la acción fue militar, fue económica. Cuando el brigadier general ordena combate, no es porque le puede ganar el combate a los primeros barcos de vapor artillado que ya traían los ingleses. Ordena combate porque defiende el trabajo argentino. El problema eran los 90 buques mercantes, no eran los 20 de guerra. Siempre pensando que las canciones argentinas no mienten, 90 buques mercantes, 20 de guerra, está por ahí. Lo importante eran los 90 mercantes, que le iban a vender a un pueblo hermano la mercadería que ya nos compraban a nosotros o a los brasileños. Primero mandaron al embajador, vieron lo que usa, lo fabricaron y lo mandaron. Mucho más barato. Entonces el brigadier general ganó en el combate de Obligado, porque si vos tenés que entrar en combate para vender y cobrar, tu costo sube. Y casi sea infinito. Eso después le preguntan a un profesor de economía que acá a ver, si vos para vender tenés que entrar en combate, todo lo que ganaste con la revolución industrial lo perdiste cuando entras en combate. Brillante. Fue el primer combate de uno de los nuestros en defensa del trabajo.
Porque finalmente si la economía es el trabajo, tenés que defender el trabajo, a menos que piense que es el capital. Entonces si es el trabajo y el centro de la economía es el hombre, la familia y la comunidad, casi que naturalmente empezás a hablar de peronismo. Pero hoy no se escucha en el debate electoral. No se escucha. Bueno, es un problema. Y es un lío. Después empezamos, ¿no? Porque no es... los otros son peores y esto, entonces nos tapamos la nariz como hace Mariotto y el otro no sé qué. Y el otro. Pero acá venimos del Instituto de Formación. Esa defensa, que los abogados obviamente también hicieron lo suyo con decir la pelea fue por la navegación de los ríos interiores y la soberanía, en realidad, desde mi disciplina, es un combate por la defensa de los puestos de trabajo. Primera revolución, la industrial. La segunda es la película de Chaplin, Tiempo Moderno, cuando los norteamericanos empiezan a medir todo, con su costumbre, miden, y le fue bien. Ford inventa eso de trasladar la noria de un frigorífico a la fabricación de autos, revolucionó todo, hizo un lío, dividió por 5 las horas hombre que tardaban los franceses en hacer un auto. Hasta que se dieron cuenta, los norteamericanos ya le vendían auto a todo el mundo. Tuvieron que pasar otros 100 años, eso al principio del siglo XX, para que tuviéramos la tercera revolución. Esto no es un tema menor. Cuando Galucho firma de manera secreta el contrato con la Chevron, $6.50 el millón de BTU. BTU es la unidad de medida del gas, no tiene ninguna importancia. En Estados Unidos en ese momento el gas se vendía a $2.50. Por lo tanto, ni arandela podemos fabricar nosotros. Con ese precio que nos dio Galucho del gas. Si hubiese sido Falucho, se enrollaba en la bandera y se tiraba. En vez de Falucho, Galucho. Y no se sacó la bandera y a los 2 años, después de ser empleado de una petrolera, pasa a ser petrolero. Por su relación con la roca. Y este es el invento que empezamos a tener de los fondos de inversión, también en nuestro gobierno. Por eso Kicillof, cuando era ministro de Economía, arregla con Repsol, arregla el Club de París, y después quiere ir a arreglar con los fondos buitres. No arregló por un cachito. Cachito no arregló. Revisen los diarios de época, Revisen los diarios de 15. Por un cachito no arregló. Porque esta historia de hacerse amigo de los mercados no empezó con Macri, Cuando el primero que destruye el salario real de los trabajadores argentinos es Kicillof cuando devalúa. Enero del 14. Después podemos explicarlo. La discusión fue muy clarita. Los que decíamos, no, pibe, no devalúe, y los que devalúan. Ganaron los que devalúan, obviamente. Ahora, ahí empezó un ciclo económico en la Argentina que todavía no terminó, que es el ciclo especulativo artístico, donde las empresas empiezan a tener más importancia el gerente financiero que de producción. Volvimos. El ciclo virtuoso de producción y trabajo se termina con la devaluación de Kicillof, sin ninguna duda. Y con Capitanich explicando ahí que se había encontrado una nueva relación de equilibrio, como habla Capitanich, que no se le entiende mucho. Acuérdense, búsquenlo, mírenlo. Y nosotros, los economistas del peronismo azorados, estábamos viendo cómo se violentaba la única recomendación económica que había hecho Néstor Kirchner, porque era abogado, que había dicho, muchachos, hagan lo que quieran, pero no jodan con el dólar. No jodan con el dólar y no jodan con la clase media, se lo decía la política. Al área económica le decían, no jodan con el dólar, hagan lo que quieran, no jodan con el dólar. Déjenme el dólar tranquilo. Déjenme el dólar tranquilo. Y lo teníamos tranquilo. Y a la política le decían, no jodan con la clase media. Nunca pierdan el apoyo de la clase media. Y con eso hicimos un gobierno, como pudimos, muchachos, no es que tampoco éramos, era una tropa que se encontró caminando, ¿está bien? Como los perros callejeros, nos olfateamos y nos fuimos juntando, ¿está bien? La primera pintada nadie sabía cómo se escribía Kirchner, y como alguno había profesor de inglés, le escribía como si fuera Kirchner, el cocinero de Kirchner. Está la pintada ahí, ¿esto quién es? Nadie ve quién es. Una cosa de loco esto. Bueno, nos fuimos encontrando, y mientras uno decía que íbamos a hacer un gobierno por 6 meses, que era escribano de la nación, hicimos una década ganada. Con Duhalde, que hizo lo suyo. Nosotros seguimos hasta el 12. El 13 de transición, porque el modelo se había completado, no agotado, completado.
El debate al interior del gobierno era si teníamos que el modelo nacional y popular tener sesgo al consumo, seguir por el sesgo al consumo, o teníamos que ir por sesgo a la producción. Y nosotros, los peronistas, decían, tenemos que ir por sesgo a la producción, porque veíamos que nos estaba pasando lo mismo que le pasó a Perón en el 52. Los progres decían, no, estos pelucas son ajustadores. Siempre a un presidente le es más fácil gastar que ahorrar. Es la lógica de la política, muchachos, la tensión que hay. Entonces yo decía, mira, Cristina, estamos en un lío, ya se tiran las ensaladas de gas, estamos demasiado, estamos en la frontera de producción, estamos conteniendo la inflación, pero se nos complica. Vamos a meterle gas a la inversión y a la producción, nos falta oferta. No es que la economía es solo demanda, muchachos. Hay momentos por demanda y hay momentos por oferta. Déjense de joder con pavadas. ¿Qué van a pensar que siempre la economía es demanda? Esto te lo enseña la vida, te lo enseña la vida. Hay momentos que va por demanda y hay momentos que va por oferta. ¿Está bien? Hay momentos que tenés que hacer una plaza y los vecinos te felicitan porque ya de una posibilidad, una plaza, y hay momentos que tenés que hacer las cloacas. Y nada ve nadie, y nadie se acuerda que hay cloaca, y tirarse el inodoro y decir que no importa dónde vaya. Y bueno, pero hay que hacer las cloacas. Y esta es la diferencia entre lo que tenemos pensamiento a mediano y largo plazo y los muchachos que se acostumbran a vivir igual que los macristas en ese proceso de incertidumbre, que no sé qué va a pasar mañana. Como dice la vocera de Alberto, no, el pasado ya fue, el futuro no existe, vivir el presente. No, ella agarra el tuit y lo escribe. Bueno, no tiene nada que ver con nosotros los de pensamiento clásico, ¿no? El peronismo es planificación. Lo acaban de dejar libre al ministro de Planificación nuestro. No, libre no, ya estaba, pero lo declaró inocente. Tanto llegar que Kirchner hizo el Ministerio de Planificación. No es que hizo un Ministerio de Planificación. No, dice Alberto, no voy a planificar porque nosotros... ¿Cómo así? No sé, pero... El Ministerio de Planificación es el ministerio más importante. Hable con Julio, decían todos, ¿no? Una cosa sorprendente. Las cosas que uno empieza a escuchar son sorprendentes y producto de la ignorancia. O de la tergiversación de la verdad histórica. Entonces tenemos, antes que Dios nos llame, a contar algunas cosas. Porque al menos para que, miren muchachos, no fue exactamente así. ¿Está bien? No es que Foster vino después. Al final, al principio, no. Me acuerdo una vez que hice un documento de 10 páginas, me lo devolvieron y creo nosotros somos almaceneros, no jodas con estos documentos, hacemos un grafiquito que entiendo todo. ¿Está bien? Nuestro gobierno va así. No. Muchachos, éramos gente de acción que nos fuimos encontrando en lo que le hacía bien al pueblo y lo que le hacía bien a la patria. Ahora, esa globalización generó dos grandes ganadores, que fueron los alemanes y los chinos. Un pueblo conducía esa globalización generada a partir de la caída del muro de Berlín. Pero estaba complicada la industria norteamericana. La industria alemana y la industria china estaba desplazando de los mercados a los norteamericanos. Hasta que le pareció la revolución industrial, la energética. Con la revolución energética comienza con un decreto que firma un pibe raro, pero que fue un gran presidente para ellos, que fue Bush hijo. Que nosotros lo maltratamos un poquito más de plata ahí, con el tema del arca, pero era un buen presidente. En el 2004 dice, una potencia como Estados Unidos no puede depender de la provisión de energía fósil de terceros países. Por lo tanto, vamos a empezar a poner plata, y ahí aparecen todas estas energías alternativas, entre ellas los biocombustibles. ¿Qué son los biocombustibles? Transformar energía humana en energía mecánica. Agarro la soja, agarro el maíz, y en vez de hacer aceite para consumo, proteína, hago un gasoil. Fue el último debate que participó Fidel, que estaba lucido, a través de Gama. Búsquenlo porque es muy interesante, dura como 2 años ese debate. Fidel decía, ¿cómo vamos a transformar, con la pobreza que hay, el hambre que hay, vamos a transformar comida en energía mecánica? Y nosotros decíamos en voz baja, tiene razón, pero no viene de bien, porque ahí me vino la soja a $645 la tonelada. Fue por esa decisión, porque
lo que hicieron los norteamericanos es meter mucha plata de subsidio para generar el biocombustible. Por lo tanto, transformaban el maíz y de arrastre la soja en biocombustible y ahí crecieron las oleaginosas en el precio extraordinariamente. Pero también puso plata para ser rentable, ponerlo en valor en el mercado. Ahora sí. Poner en valor en el mercado un combustible que ellos ya sabían que tenían, que era el shale gas y el shale oil. Hacía 70 años que lo habían descubierto. Hay unas piedras pómez extraordinarias ahí abajo y en los intersticios de la piedra pómez está lleno de gas, petróleo. Lo que vos tenías que hacer es romper la piedra y ahí por tensión superficial sale el producto para arriba. Bueno, y si no lo chupás con una bomba, como se hace. Ellos consiguieron la tecnología, que es esa famosa arena, agua y demás, para romper la piedra, hacer los agujeros horizontales, bueno, unas cosas que hacen los norteamericanos. Y eso les permitió abaratar enormemente el precio de la energía fósil. Y cualquier producto que hoy tenemos y que miramos tiene mucho más de energía que de mano de obra. Por lo tanto, la ventaja de Estados Unidos, de China, se terminó. Cuando ellos arman esta historia, nosotros nos enteramos, ellos empiezan a producir esto en el mercado en el 10, del 4 al 10, tardan 6 años. Nosotros nos enteramos de esto en el 12, me entero por casualidad. Empezamos a investigar, qué sé yo, lo llamo a Cámara, nuestro secretario de Energía. No teníamos idea. No se olvide que todavía el aroma de la lata, el yacimiento nuestro. Abajo aparece Vaca Muerta. El aroma de la lata. Abajo aparece, ni Repsol sabía de lo que hablaba, ni los Eskenazi tampoco. De a poquito fuimos descubriendo que teníamos esa historia. Eso es muy interesante también. ¿Dónde está el petróleo argentino? ¿Ahí o en el mar? Si le preguntan a los viejos y pifianos, los viejos trabajadores de YPF, por eso no hay que tirar a los viejos por la ventana, para dar piojo, te dicen el petróleo está en el mar. Perón trajo la primera plataforma en el 74, pero no explotamos el mar, nos fuimos allá. Es interesante, fue un debate dentro del gobierno, porque ese gas y ese petróleo es mucho más caro que el offshore, mucho más caro para sacarlo. Una interna dentro del gobierno. Una interna, de un lado estaba Debido Moreno, del otro lado estaba Kicillof, era, ¿por dónde vamos? Viajamos a Vietnam, cuando vine estaba esto resuelto, fueron por Yegas. Ojo con eso. El contrato es de 6.50 el millón de BTU. Cada vez que lo veíamos a Negro Chávez, que algún funcionario argentino veía a Negro Chávez, le pedía la indemnización a Roca, porque él le había nacionalizado Sidor, que era la empresa de acero de los Roca en Venezuela. Tanto le pusimos la cabeza a Negro Chávez que al final le dio 2.200 millones de dólares, puestos en Londres. De esos 400, de los 2.200, 400 vinieron a la Argentina y hicieron un tren de laminado. Lo deben haber inaugurado. Hacer un tren de laminado no me joda, ¿no? Y 1.800 millones de dólares la fábrica que inauguró Macri. ¿Se acuerdan que Macri inauguró una empresa de roca en Texas que hace tubos sin costura, competencia de la nuestra? Nosotros éramos los únicos que hacíamos tubos sin costura. Ahora tiene roca, tiene una acá y una en Estados Unidos. Ahora, si ustedes son roca, y en la Argentina está el gas 6,50 y en Estados Unidos 2,50. ¿Y qué es el acero? Carbón, hierro y energía, más una olla marmicón que dicen al horno porque los ingenieros le quieren cambiar el nombre. Pero es una marmicón ahí grande, gigante, meten la cosa y sale el acero. Si tenés la energía cara, todo es caro. La energía cara, la dolarización de la tarifa empezó en los 2 últimos años de nuestro gobierno. Esta es la verdad histórica. Después todo lo demás es verso. Obviamente que después vino Massa, ¿qué pasa? Después vino Macri y subió después vino Macri, pero empezó ahí, ese era el debate al interior del gobierno.
Porque sin energía barata y abundante es muy difícil tener ventajas competitivas, sobre todo con Brasil. Por lo tanto, esta tontería de exportar energía es que están negando la industrialización de la Argentina. No es menor, muchachos. No es menor. No es un tema, son temas para economistas y son temas para economistas. Son temas para el modelo de desarrollo y son temas para el modelo de desarrollo. Esto es lo que tenemos. ¿Por qué podemos ahora volver a tener industria? Y porque aquel país que se estaba quedando sin industria, porque se la estaban, los alemanes y los chinos le habían entrado en su zona de confort, con esa ventaja competitiva hizo la única alianza geopolítica posible para ese país garantizarse el liderazgo por los próximos 30, 50 años. Y eso es Trump. Hay una sola alianza que Estados Unidos tiene que hacer, estructural en el mundo. Ya tenés energía abundante y barata. Por lo tanto, tu aliado natural es aquel que tiene energía, que te puede disputar una guerra, que no te va a ganar, pero que ninguno va a ganar, y que a su vez es proveedor de los competidores tuyos. Hay un solo país que es Putin, es Rusia. Tiene energía, no la usa, tiene unos fierros extraordinarios para hacer pedazo del mundo. No tanto como Estados Unidos, pero con una vez alcanza. Con una vez alcanza. Y sus clientes principales son Europa y China. No hay que hacer ningún análisis geopolítico muy... Mi amigo es Putin. ¿Y quién era el amigo de Trump? Putin. Y ahí hicieron una alianza que ahora se están peleando, pero de mentirita. Lo lamento por el pueblo ucraniano. Claro. Lo lamento. La dirigencia ucraniana no entendió. Este pibe pensaba que la política era entrar en el Congreso y matar a todos los diputados. Con eso ganó. Y piensa que la guerra es Hollywood, ¿no? Esto de verdad. Y ahora Ucrania va a quedar dividida. Ahora va a quedar dividida. La vieja metalmecánica ucraniana de la Unión Soviética vuelve para Rusia. Y del otro lado, para el oeste, por primera vez los norteamericanos van a tener una base material en Europa. Hasta ahora tienen bases militares. Ahora van a tener una base material. Ahora va a ser Ucrania la base material. Y esto Europa, que con los que no conocen vayan a mirarla, ya no va a ser más la Europa que conocieron. Esa Europa, llegaron los norteamericanos de verdad. Y todos, ahora no. Hola. Bueno, pero no soy competitiva, ¿sí? Y el otro es China. Ahí tienen el conflicto entre Taiwán y China por la segunda medianera. Hay dos medianeras que se están construyendo en el mundo. La primera ya está lista y ahora están en proceso de construcción de la segunda, que va a pasar entre Taiwán y China. Va a ser Occidente versus China. No es joda esto de decir que bueno los chinos, porque nos va a costar la Patagonia, la Antártida, no solo la Malvinas. Porque la Antártida es para los británicos. Por eso van por Australia, por Nueva Zelanda, con nuestros amigos chilenos, y a través de las Malvinas, el pedazo que nos tocan, algún noruego, alguna cosa, pero eso lo resuelven entre ellos, no tienen ni para empezar. La Antártida, ¿cuánto tiempo falta para que se reparta? Bueno, entonces, esta es la discusión. Y donde la clase dirigente británica dijo la Antártida es mía. Se van de Europa y tienen su lugar en el mundo. Estos son los temas que hay que reflexionar, muchachos, En el referéndum entre Boric y Katz dijo tenemos que discutir de vuelta la Patagonia con los argentinos porque se quedaron con la Patagonia cuando estábamos peleando con los peruanos. Esto no es información reservada, esto es diario. El que perdió el referéndum no la ganó la constituyente. Así que, muchachos, todo esto está en juego. En este esquema de Occidente versus el resto, tenemos el Papa, que ya hace muchos años, casi 10, más de 10, porque asumió en marzo, me parece mayo, que habla de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. El Papa habló de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Yo le pregunté a nuestro canciller, che, ¿cuál es la hipótesis de lo que dice el Papa? El Papa está confundido. Digo, nuestro canciller allá,
No, el Papa está confundido, está equivocado. ¿Cómo va a estar equivocado el Papa? Entonces, si lo eligió el Espíritu Santo, no puede estar equivocado. El canciller tenía otra visión. Me dijo, no, la Cancillería de Occidente ninguno dice lo que dice el Papa. Y porque Occidente no lo dice, el Papa no tiene razón. Estos son temas que hay que pensar, porque Argentina es un portaaviones que si lo llevamos a un puerto equivocado, está complicado, ¿eh? Está complicado, por eso la geopolítica, como decía Perón, la política internacional determina la doméstica. Ahora, terminada la globalización, se están buscando cadenas de abastecimiento cortas. México lo entendió, ya no está, uno produce, el resto consume. Ahora, Biden dijo este año vamos a volver a fabricar el 40% de todos los chips que necesita el mundo porque no pudimos aumentar la producción de autos porque no teníamos chips. Basta. El año que viene vamos a volver a fabricar todos los chips que precisemos en Estados Unidos. Muchacho que, ¿entiende? Reemplazó a Trump y le gusta el músculo militar como siempre le gustan a los demócratas. Los pacifistas son los republicanos, los guerreros son los demócratas. Todo al revés de lo que piensan los progresistas nuestras. ¿Por qué Cristina y Macri querían que ganara la señora Clinton? No lo sé. No lo sé. Los dos querían que ganara la Clinton. Los dos estaban en contra de Trump. Algunos peronistas dicen, no, tiene que ganar Trump, si es lo que necesitamos. ¿Ustedes piensan que de verdad la jefatura política quería que el gobierno lo ganara Obama? ¿O aquel que tenía nombre de papa frita, McCain? Ojo con eso, ¿eh? Es interesante esta pregunta. Cada uno saca la respuesta, pero hay que investigar. La jefatura política quería que ganara Obama, primer negro que iba a ser presidente de Estados Unidos, bla, 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 o un milico, héroe de la guerra de Vietnam, bla, 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 pero que era republicano. Interesante esto, porque quizá las opiniones diversas después generan políticas diversas. Interesante de averiguar. Y la respuesta está en que la pesquisemos y la averiguemos. Esto que nosotros estamos diciendo ahora, de que los republicanos y los demócratas van más rápido porque ponen en marcha el músculo militar, es el único cambio que hay. La política con Rusia para hacer la medianera y la política con China para hacer la medianera es la que se están ejecutando. Y el ganador de esto, no hay duda, va a ser Occidente, muchachos. Va a volver con otras categorías, pero va a ser Occidente. Y ahí recomiendo que estudien la revolución cultural de Mao, porque ese sí que entendía. Y cuando se dio cuenta que su revolución terminaba en esta China actual, dijo, no, muchachos, me equivoqué, vamos a hacer la revolución de la revolución. Ahí sí tenía que hacer una revolución cultural. Se murió, le mataron a su socio, lo fusilaron después, el grupo de los cuatro, y después vino uno que dijo, el gato tiene que cazar ratón, no importa nada si es rojo o negro. Algo muy parecido a que los medios justifican los fines. Primero ganemos, después vemos. O el gato tiene que cazar ratones, ¿qué me importa si es rojo o negro? Qué interesante es eso, las dos cosas son muy parecidas. Primero ganemos, después vemos. Total, si ganamos con un socialdemócrata que va a hacer pedazo del país, todo lo demás no importa. Primero ganemos, después vemos. Cuando vemos, mire dónde estamos, una derrota colosal del proyecto popular. Es tan colosal la derrota que estamos sufriendo que no hay un solo industrialista cuando el mundo permite que la Argentina se vuelva a industrializar en el cuarto oscuro. La derrota que ha tenido el proyecto es colosal y la derrota es derrota. Siempre se puede volver, pero la derrota es derrota. Y para asimilar la derrota inventamos cualquier argumento. Los demás sí somos expertos de eso. Ahora, esto no significa que no sea verdad. Es la derrota. Una derrota colosal porque de la estructura de pensamiento. Te quedaste sin proyecto. Por eso no hablas. Y no hay que decir. ¿Por qué no tenés nada para decir? No hay nada que explicar. Porque no hay nada para decir a dónde vamos.
Por eso la derrota hay que asimilarla. No hay que esconderla. Se asimila, después cada uno hace lo que quiere, pero se asimila. Si no, no se puede volver a empezar. Y tenemos la obligación de volver a empezar. Porque el mundo quizá nos esté dando la última oportunidad, por esto que conté. ¿Con quién vamos a discutir? La Argentina, ¿dónde vamos a vender los productos manufactureros? Donde siempre lo estuvimos vendiendo, la gesta sanmartiniana, que es el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Y vamos a competir con los brasileños ahí. La diferencia es que nosotros vamos a tener el gas más barato. Si no se lo vendemos a ellos y no se lo regalamos, lo vamos a tener nosotros. Vamos a tener el pan barato, la fábrica de pasta barato, el acero barato, el aluminio barato, todo barato. Y entonces terminamos con la desocupación, y al terminar con la desocupación se termina la pobreza y la indigencia. Una familia pobre es mucho. Imagínense, ese 40% que cantan ahora es del 31 de marzo, porque es el promedio de 2 trimestres, te da 31 de marzo. Estamos llegando a fin de septiembre con todo lo que pasó con Guzmán y Madero, olvídense. La pobreza en la Argentina, si hacemos las cosas bien, siempre es circunstancial. Circunstancial significa que con buena política se termina, no es estructural, ese es un error de alguna compañía. La pobreza en la Argentina, mientras corra sangre peronista en las venas, es circunstancial. La de Brasil, la contra el profesor, sí, porque ahí no pasó Perón y Eva. Ahí la pobreza es si le doy una bolsa de comida o no, muchachos. La pobreza es dar trabajo, es cambiar la distribución del ingreso, es pasar a ser propietario de los medios de producción. Muchachos, estamos en un lío bárbaro. Perón entendía cómo se cambia la sociedad de verdad. Después una bolsa de comida no es nada, muchachos. ¿Qué es esto de una bolsa de comida? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Eso no tiene nada que ver con la economía. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa si no nos organizamos rápidamente? ¿Tiene mucha posibilidad Milei de ganar? Sí, tiene mucha. ¿Qué es Milei? Es un anarcocapitalista. ¿Qué es un anarcocapitalista? Son los anarquistas que cada uno de ustedes conocen, los que ya tuvimos hijas mujeres, porque alguna vez nos vino con un novio anarquista que duró lo que duró, y si no te varón, los trajiste, y si no, siempre hay algo. Son muy divertidos, viernes a la noche, sábado a la noche, una conversación, después está muy bien. Ya hasta ahí llegamos y está mal. ¿Por qué anarcocapitalista? Porque da la vida por la propiedad privada. Digo, da la vida, es la vida. Porque como esas sectas, salvo Milei, no son gente de la creación, la diferencia entre los hombres y los animales es simplemente que los hombres tenemos conciencia de la propiedad, como derecho, no la territorialidad de un perro. Eso, perro protege acá, me lo llevo yo y protege mi casa, no tiene conciencia. El hombre adquiere la conciencia de la propiedad y es lo que nos diferencia de él. Por lo tanto, cuando digo da la vida por la propiedad privada, la da. Por eso es tan fanatizado contra todo aquel que va sobre la propiedad privada, es el mal. De ahí se deriva todo lo mal, la justicia social, bla, 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 bla. Y alguna instrumentación menor que trata de hacer en la macroeconomía de unos muchachos, que ya esto es para toda la escuela austríaca, que no pueden hacer macroeconomía, porque la macroeconomía las hacen los gobiernos y los estados. Y ellos niegan la existencia de los gobiernos y los estados, entonces ¿para qué van a estudiar macroeconomía? Son expertos en microeconomía, que es la economía de las personas, sean físicas o jurídicas. Físicas o jurídicas, eso es lo que estudian los profesores cuando estudian economía. La microeconomía es la economía de las personas, físicas o jurídicas. La macroeconomía es un tema de los gobiernos. Si no hay gobierno, no hay estado, no hay macro, por eso cuando empieza a hablar de la macro se le desordena la cabeza. Sin embargo, en el debate le preguntan, porque si los derechos humanos, esto, aquello. La pregunta del debate era muy fácil, ¿no? Porque fuiste a ver a Videla. Muchacho, si a vos te votan los militares, que lo votan, y cobrar impuestos es delictual, ¿con qué vas a financiar el ejército? Era fácil, ¿qué iba a responder un abogado? No meterse, pero hay que estudiar para esto. Hay que entender para esto. Es un lío. No son estudiosos, ni este ni el anterior.
Nosotros, negros peronistas, éramos estudiosos. Se estudiaba y aprendíamos de los demás que venían hablando. Y se aprendía en un gobierno que todo el tiempo estaba estudiando y aprendiendo. Había contracción al estudio. En un instituto esto es muy importante, porque si no pensamos que es lo mismo, no es lo mismo. Saber que no saber no es lo mismo. Entonces, antes de ayer, acá se inauguró una obra, por acá, no sé dónde, y dice, no, dice el candidato, hicimos 42 kilómetros de subterráneo, no como aquel que dijo que iba a hacer 1 kilómetro y no hizo ninguno. Es un caño que está pasando, es un ducto subterráneo, para nosotros subterráneo, transporte de personas por abajo. No, en todo caso podría haber dicho un caño subterráneo, pero no comparar con Macri. No es lo mismo. Hay que ordenar las ideas, hay que escribir con sujeto, verbo y predicado y hablar con sujeto, verbo y predicado. No se puede decir cualquier cosa. Nosotros no era un gobierno que decía cualquier cosa, si no hubiésemos sido exitosos. Y fuimos exitosos con un mundo en contra. Imagínense con este mundo de ahora. Nos hacíamos una movida. Era otra cosa, muchachos. Tuvimos el apogeo de la globalización. El mundo nos disparaba de frente, nos soplaba. Tal es así que nos terminaron haciendo un juicio Estados Unidos, Europa encabezado por Alemania y Japón, en la Organización Mundial de Comercio, por las cosas que hacíamos de proteger el trabajo argentino. Esto entra, esto no entra, era eso. Tomando los antecedentes del brigadier general. Y mucho de esto después, 4 años después, lo hace Trump. La diferencia es que uno lo hacía con un teléfono y él lo hace con 12 portaaviones. Entonces, es otra cosa. Tiene una diferencia de fuego enorme. Entonces, los alemanes a nosotros nos hacían juicio y a él le decían que hay que tener paciencia estratégica. ¿Está bien? Bueno, esa es la posición relativa de cada uno. Ahora, ¿tenemos un mundo favorable? En esa discusión del nuevo orden internacional, nosotros tenemos mucho para decir, porque somos el nacionalismo de inclusión, no somos la socialdemocracia con categorías europeas. No somos. Nosotros estamos construyendo hoy a escala global, como dice la marcha Evita Capitana, para todos los pueblos del mundo, una revolución de amor y paz, categorías que le sirven a los pueblos del mundo. ¿Cómo hablamos con los pueblos del mundo ahora? Desde el nacionalismo de inclusión, y entienden. Porque lo confrontás contra el nacionalismo de exclusión y entiende. Entonces te llaman de Italia, de Francia, de España, los peruanos, los bolivianos. Nuestras categorías, que ya tienen 70 años, son las categorías que hoy empiezan a ser escuchadas. Menos por los que gobiernan, pero eso es un detalle. Si estamos hablando en el mediano plazo. Este es el debate. Vamos a hacer un mundo donde los pueblos son los que ordenan. Y los pueblos son su identidad, el Papa lo dice. No hay más globalización. Ahora la figura es otra. Es otra la figura, no es más de Esfera. Todos los pueblos nos necesitamos. ¿Está bien? No tiene que desaparecer ningún pueblo, pero entre los pueblos armamos puentes. No levantamos muros. Los integramos, nos amamos, nos queremos. La Argentina es un ejemplo. Cuando el actual Escalabrini Ortiz era coronel Díaz y Córdoba, había un bar que se llamaba el ABC, típico. En una mesa estaban los musulmanes, nosotros los judíos, nosotros nos juntábamos los católicos, nosotros... No pasaba nada, amigos. No pasaba nada. Muchos de nosotros tuvimos matrimonios mixtos. Muchos. Peronismo fue esto. Hay uno ahí que se gana la vida escribiendo a los muchachos judíos peronistas, ahora está haciendo otro que se llama los muchachos musulmanes peronistas, encontró la beta, ahora está haciendo otro que los muchachos japoneses peronistas, encontró que así tiene que vivir, y está bárbaro, lo felicito, ese de la Universidad de Jerusalén, que es argentino, creo que es vicerrector, está bárbaro. Nosotros somos el ejemplo de lo que podemos hacer. Nosotros somos la armonía, no la confrontación. Nosotros somos la negación de la explotación del hombre por el hombre, pero no a partir de la lucha de clases, sino de la armonía. Esas categorías europeas están terminadas. Nos construyeron un mundo que es una porquería. Y se está reconstruyendo y nosotros tenemos mucho por opinar. Ahora,
Supongamos que gana Milei, con esta cabecita. ¿Cuánto puede gobernar? 6. Muy bien. Y si el peronismo no está organizado, ¿qué hombre pone para ser electo en una posible asamblea? No sé si va a haber o no va a haber. Y si acá cerramos los ojos y decimos, ¿quién es el único candidato posible hoy en una asamblea? No es un peronista. Agustín. El único electoralista de la luz. No hay. No hay. La tarea de organizar el movimiento peronista no es la tarea de organizar el Partido Justicialista, ¿eh? Porque este es un error metodológico tremendo. El movimiento peronista es una estructura organizacional distinta, el partido es la herramienta electoral. Hay que reorganizar el movimiento peronista. Y si no tenemos mucho tiempo para esto, porque ¿cuánto tiempo le va a tardar a la clase media cuando le pongan la luz al precio que le van a poner, el gas, el agua y los alimentos? Muchacho, va a ser un lío. Manso y tranquilo, esperando que los que van a votar a Milei digan, tranquilo, nosotros tenemos que reorganizarnos en una mesa que sea capaz de descubrir los primeros, los mejores hombres y mujeres. Es muy importante lo que hizo Cristina el sábado, ¿eh? Del 2013 para acá, el discurso del sábado fue el más importante en la última década de Cristina. Porque pidió perdón. Y al pedir perdón, inició el ciclo de reparación con la comunidad peronista. Obviamente que el perdón después tiene que ser con un cambio de actitud, pero es muy importante. Pedir perdón es extraordinario y hay que reconocérselo. Atreverse a pedir perdón en una asamblea, numerosa, no numerosa, no importa, en la calle, es extraordinario. Con mucha carga de simbología. Desde ese pedido de perdón hay un esquema que se puede reconstruir desde la más pura doctrina que hoy el mundo escucha y desde la más correcta formato organizacional que es el movimiento peronista. Después veremos. Porque finalmente el peronismo somos los únicos que tenemos un proyecto industrial para la Argentina. ¿Cómo pagar la deuda? Es muy fácil, es la deuda de arrendamiento y las retenciones, ya lo explicamos, ya lo dijimos hasta el cansancio, es muy fácil técnicamente. Pero eso nos permite tener también la comida barata y generar el mercado interno dinámico para nuestro proceso de industrialización que se complementa con energía abundante y barata. Después lo demás lo tenemos, muchachos, que son los recursos humanos. ¿Y por qué los tenemos? Y porque los extraordinarios recursos humanos de la Argentina se forman en el 11. Muchas gracias. El conocimiento es amor también. Y la verdad, Guillermo, te agradecemos porque el conocimiento, como el amor es difusivo, así nos enseñaron, se comparte gratuitamente, que es lo que vos estás haciendo con nosotros también. Así que muchas gracias. Abrimos un breve espacio, preguntas, seguramente habrá muchas. Algunas Guillermo podrá responder, así que bueno, a ver, si pueden, se paran en voz alta y con uno. Se presentan también. Lo estoy Adelante. priorizando. Hola, Guillermo. Después me lo contás. Guillermo, yo soy estudiante de Ciencias Políticas acá del instituto, me llamo Manuel Menzi, y quería preguntarte el rol de la juventud y del sindicalismo en lo que vos planteás. Gracias. Ahora, vamos a hablar ahora. El rol del movimiento obrero es cuidar su casa. Yo le estoy recomendando a los sindicatos y a los movimientos sociales que es manso y tranquilo y esperar los tiempos. Esperar. Acá no, los criterios de vanguardia no. Hay que esperar que el proceso, que la breva madure
porque lo de Milei hay dos versiones, obviamente, la que digo yo que es un revolucionario y que va a organizar el ejército rojo, y yo le digo, bueno, somos la contrarrevolución y vamos a organizar el ejército blanco. Está lo que dice, no, va a ser como Menem. Esto que dice Filipipi después va a gobernar el Lula. Bueno, está bien. Yo estoy hablando en el marco del Milei que conozco. Ahí esto rápidamente va a colapsar y va a ser un gobierno breve. Va a ganar, pero es un gobierno breve. No en las nubes, no, en las nubes no va a ganar. Abajo no gana. La nación tampoco, Guillermo. No va a ganar, no gana en ningún lado. Peronista. Bueno, Vamos a perder a nosotros. El Lanús no gana. Y la nación tampoco. bueno, va a ser un gobierno breve. Y entonces hay que prepararse rápidamente para el día después de mañana. El rol de la juventud es el que siempre le dio el peronismo, que es organizarse y formarse, estudiar y hacer un trasvasamiento generacional. Me acuerdo que un día vino Guado y vino Cabandier, hace muchos años, y dice, Guillermo, te tengo una venido porque estamos por armar una agrupación, vine, nos pidió que se va a llamar La Cámpora. ¿Tenés algún consejo para algo así? No tienen un viejo por la ventana todos los días, que nosotros lo hicimos y nos equivocamos. La juventud tiene que estar en la mesa de toma de decisión, no tiene que ser la toma de decisión, son dos cosas bien distintas. Ahí está la rama femenina, ahí está la sindical, ahí está la política, la de los movimientos sociales, técnicos y profesionales, y ese es el rol. Nosotros estamos en un proceso de reorganizar Juventud Peronista, como Juventud Peronista, con la dinámica interna de la vieja Juventud Peronista, donde el secretario general de Juventud Peronista de una básica de un barrio le agarré. A nadie le pedí instrucciones a nadie, era el tipo hacía, imagínate que Perón estaba a 14.000 kilómetros. O sea, cada uno sabía lo que tenía que hacer. Los marxistas dicen, ¿cómo lo llaman eso? Centralismo democrático. Cada uno es la diferencia entre estrategia y táctica. Entonces, la historia... Mira qué bueno que me reparten los chicos. Memorícenla. Después venimos a tomar examen. Repartirla por otro lado, ¿no? Sí, por todos lados. Entonces, para el rol de la juventud es capacitarse, estudiar, estar en el lugar de toma de decisiones y trabajar. Ese fue un debate, perdimos varios debates, ganamos bien. Con Cristina, a veces me arrepiento, le dije, ¿por qué está poniendo a los pibes en el Estado? Y vamos a ponerlo en el sector privado, si ponemos 100 pibes en un ratito. Hoy tendríamos pibes que saben hacer acero, saben hacer aluminio, hoy tendríamos 100, 200 cuadros de primer nivel formados en la actividad privada. En vez de tener funcionarios nacionales y populares que no saben que la diferencia entre un remito y una factura, tendríamos gerentes que saben hacer acero, esto y todo, nacional y popular. Entonces sería extraordinario. Sería extraordinario. Hay errores que cuando se cometen, metemos la pata hasta el caracol. Yo te digo, como anécdota, para poder meter mi secretaria privada siendo secretario de comunicaciones, creo que pasaron 2 meses. Kirchner no te aflojaba una. Tenía la bolsa llena de redes, decía, che, no tengo otra. No, gente del Estado no metemos. Mi secretaria privada, que se supone que tiene que ser una compañera de la básica, 60 días. Imposible, no podías meter un tipo en el Estado. No era que, eso no pasó. Por eso hicimos el gobierno que hicimos. Era nada, porque la verdad que, pero lo hicimos. Teníamos convicción y teníamos la doctrina. Éramos jóvenes, mirá que yo llegué con 48 años, no va a pensar que nací joven. O sea, alguna vez fuimos viejos. Debido así como lo ves, tenía 53 años, ¿no era? Kinder también. Pero había mucha doctrina. Y veníamos de una etapa donde se sabía la diferencia entre un cohete y un tiro. Que no quiero que sepan la diferencia, pero eso te curte de otra manera. Entonces, el rol de la juventud es estar en la mesa decisional, compartida. ¿Está bien? Porque, viste,
te tenés que poner viejo para esto, pero ya te das cuenta que las hormonas van a otra velocidad. Entonces está bueno, es bueno eso, ¿está bien? No al pedo, ¿viste? No, los papas no son pibes, ¿viste? No, los van llevando. Ahora tienen que estar en la toma de decisiones, no que decir yo el futuro del mando, tienen que estar en la toma de decisiones. En nuestro espacio político la mitad son pibes, y están en la toma de decisiones. Bueno, no se toman muchas decisiones. Bien. Contestarte la pregunta. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo, soy estudiante de tercer año del Instituto de Ciencias Políticas, compañero de Manuel, y quería que haga una reflexión sobre una candidata a presidente que está estigmatizando los centros de formación docente como adoctrinamiento kirchnerista. ¿Cuál es su reflexión sobre ese tema? Sí. En el primer juicio que tuve, que fue Moreno Mañeto, así era obvio que cómo iba a terminar. La primera, el testigo que llevaron, lo de Mañeto, fue a Patricia. Me decía que yo la hostigaba tirándole alfajor y globo, qué sé yo. El juez le preguntó y qué hizo con los alfajores, y dice, Cristina se dispuso tan largo que tenía hambre de los cómics. O sea que esa es la Patricia, no es esa es Patricia. Yo la conozco hace 50 años. No tiene. No, lo que dice no es que lo piensa mucho, no sabe ni lo que está diciendo. Pero está bien que los institutos sean así, si siempre fueron del otro lado. No, ojalá esos institutos de gobierno fueran así. El problema es que los institutos de gobierno o las facultades no te enseñan esto. La primera cátedra de economía peronista en una facultad nacional la dimos este año. En todo nuestro gobierno, después estábamos en otra cosa, no nos pudimos ocupar de todo, pero no había cátedras. Nos enseñó la economía peronista. Por primera vez se enseñó este año en la Universidad de San Martín. La cátedra que no es Guzmán no es peronista. Ahora, vos podés tener un ministro que no sea peronista de economía mientras todos los secretarios, sí, cómo no. Pero la dirección, bueno, por eso terminaron haciendo lo que hicieron. No le tomé muy en serio. Yo creo, no la veo ahora. Después veo al dueño del negocio si nosotros nos organizamos después de mañana. Yo entiendo lo de los compañeros que dicen, vamos a ganar. Bueno, sería extraordinario. Ahora, vos imaginate que son debe estar ya anualizada, no sabemos, 2023 cuánto va a terminar la inflación, pero debe estar ya con la última en 130 y pico. El anual, digamos, los 12 meses. Es muy difícil. Yo lo entiendo, todo el entusiasmo, todo lo demás, pero es muy difícil. Este es un centro analítico, venimos a estudiar, es muy difícil. Es muy difícil. Por lo tanto, hay que prepararse, porque el problema es que no entiendas qué va a pasar. Nosotros necesitamos las empresas en marcha. A los 6 meses de mi ley, cuantos más empresas en marcha tengamos, más fácil va a ser la vuelta. ¿Está bien? Si las empresas no están preparadas y suponete que las empresas siguen haciendo stock. Porque cuando te viene un proceso de inflacionario que hagas stock está bien. Ahora el problema es que vas a tener deflación después. Y salvo los veteranos, no se acuerdan lo que es deflación. Y encima te va a bajar el tipo de cambio, porque van a sobreabundar los dólares. Después que el dólar alcance la máxima capacidad de compra, vos imaginate cuando llegamos al gobierno, el costo de la construcción era $300. El costo, todavía no alcanzó eso, todavía no alcanzó el máximo poder de compra del dólar. Estoy hablando del dólar negro, oficialmente. Pero después va a venir un proceso de revaluación. Si las empresas las perdemos en ese proceso, después es mucho más difícil. ¿Está bien? Entonces, hay que discutir. Después, si no pasa, no hay ningún inconveniente. Si no pasa, está preparado. Entrenamiento difícil, combate fácil. Hay que entrenarse. Capaz que no combatir es mejor. ¿Para qué me voy a entrenar si no vamos a combatir? Mejor.
Si hay combate es fácil, si no, estás entrenado. Acá es lo mismo. Pensemos si gana Milei, pues va a ser economía. Si total, si es Massa, ya sabés cómo es la economía. No hace falta que la hablemos. Está bien. Ahora, si es Milei, es necesario hablarla, porque es un interrogante. Un chiste muy... Sí. A ver, ahí compañero, muy bien. Nombre. Lucas López, del primer año de Ciencias Políticas. ¿Qué pasaría con Argentina y el BRICS en caso de que quede peluca? En caso de que... Argentina y BRICS. El BRICS... ¿Qué es el BRICS? Porque capaz que alguno... Bueno, sí, la B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, la C de China, la S de Sudáfrica. No es un actor relevante. El único actor relevante ahí es Rusia, que a los BRICS le da la bola que le da. Ahí tenés dos muchachos que son del Commonwealth, India y Sudáfrica. Pensar que eso van a estar del lado tuyo para que los británicos te devuelvan Malvinas es muy extraño. O sea, son cabezas extrañas lo que dicen todos. El interés nacional pasa porque los británicos algún día la devuelvan, eso tiene que ver con un ingreso per cápita de $25.000, tendrías que tener, digamos, a capacidad de compra de hoy. Estamos lejos de eso. Así que tenés que meterle una intensidad de crecimiento a la economía como hicimos. El milagro argentino, que hablábamos de tasa china de crecimiento, 8, 9, hay que darle tupido. Para eso los fondos están, porque es toda la plata de la Argentina somos los argentinos que vivimos acá, más las comunidades argentinas en el mundo. La plata también. Es simplemente coordinar eso. Un día le dije a Kirchner, bueno, vamos a hacer el fideicomiso internacional, toda la plata de los argentinos vamos a poner afuera. Muy buena idea. Le digo, tengo que empezar con la suya. Y sí, viejo, tiene 645 afuera. Tenemos que empezar. Dice, bueno, no, lo voy a estudiar después. No hablamos nunca más. Cuando entre la secretaria. Pero ese, Cuando entre la secretaria lo veo. nunca más lo hablamos. La plata está. Eso lo cuento porque no van a pensar que Kirchner, que sacó la plata de los santacruceños y la defendió, fue traidor a la patria, ¿no? Porque sacó la plata. Hacen tanta locura que ahora parece que cuando saca la plata o compra dólares, eso traidor a la patria. Están locos. Kirchner compraba $2 millones en efectivo, fue la discusión con Víctor Hugo. Y que era traidor a la patria. Lo llamó a Víctor Hugo, no me dijo, yo tengo mi plata en blanco, ¿por qué no voy a comprar 2 millones? Si el Estado me lo permite. Y aparte, yo soy el esposo, la presidenta es ella. Y ella no cambió la ley. Y entonces compró 2 palos, Víctor Hugo, ¿no se acuerdan de eso? Hizo un quilombo bárbaro. Si no, búsquenlo. Pero antes de eso, sacó 645 millones de dólares. 645 millones de dólares Kirchner puso afuera del país para preservar la plata de los santacruceños. Y fue extraordinaria la decisión que tomó, si no la perdía toda. En realidad son locos. Son locos. Lo que vos tenés que conseguir en la economía, que sea lo mismo que estés en dólares que estés en pesos. Para que sea lo mismo que estés en dólares que estés en pesos, la tasa de interés nacional, real, tiene que ser igual que la internacional. Para eso la nominal tiene que ser igual que la inflación en términos internacionales. Por eso hicimos la Secretaría de Comercio. ¿Cuánto la hicimos? Cuando a la baña se le empieza a escapar la inflación. Si se le escapa la inflación, ya la tasa de interés doméstica se aleja de la internacional. Tener peso y tener dólares no es lo mismo. Y nuestro modelo era que a vos te diera lo mismo. Y ese fue el hallazgo. Que vos tenías dólares o tenías peso, te daba lo mismo. Nadie corría con el dólar, porque no había que joder con el dólar. Hasta que vinieron a devaluar. Prendieron un fósforo y gritaron fuego. Es una pelotudez. Y ahí empezó esto. ¿Qué querés que te diga? Una pregunta más, Juan Carlos, y vamos cerrando. Sí, ya se está yendo. Bueno. No. Juega Boca también. Ah, juega Boca. Tenemos que jugar nosotros, bueno, no hablemos ahora. Juan Carlos, presentate. Soy Juan Carlos Morán, profesor de Economía del Instituto.
Y estuve estudiando un poquito de gestión entre el 2006 y 2003. Traje algunas cositas. Algunas de las cosas que quería preguntar, justamente vos ya las contestaste, pero bueno. Normalmente nosotros miramos... Una pregunta, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ¿cuál es la pregunta? Dale. Hago lo más rápido posible. Entre el 2006 y 2012 tuvimos una balanza comercial muy favorable, que fue alrededor de los 12.000 millones de dólares promedio. En el 2013, como vos apuntaste antes, hubo un punto de partida para otra cosa. Lo favorable fue nada más que 1.500 millones. La deuda bruta comparada con el PBI fue muy razonable. Es decir, llegamos en el 2011 a un 38,9%, que fue muy favorable. A partir de ese año nos fuimos al diablo. En realidad hoy estamos alrededor, en el 21 estamos alrededor de un 100%. Es decir, teníamos que trabajar un año para pagar la deuda. Con respecto al presupuesto, que es una de las variables gemelas también que es muy importante, los primeros 3 años fueron muy buenos, fueron positivos, y después empezó la debacle. Empezamos a tener presupuestos con déficit. El tipo de cambio, como vos bien decías, tuvo una devaluación en el 2009 y en el 2013. En 2013 devaluaron un 20%. Fíjense que lo que voy nombrando son todas variables que son deficitarias del 2013, que justamente vos dijiste que fue un año como que cambió la cosa, ¿no? Bien. Las reservas desde el 2012 al 2013 bajaron 10.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta, para no hacerlo tan largo, ¿qué es lo que pasó en el 2013? Porque veníamos también hasta el 2012, 2006, 2012. ¿Qué pasó? La pregunta, primero, tuvimos una crisis económico-financiera, pero sobre todo financiera en el mundo, donde, sí, 2008 en Estados Unidos, donde los marxistas y los liberales coincidieron en el diagnóstico, no nosotros los peronistas. Ellos hablaban del riesgo moral, y nosotros decíamos que el riesgo moral era la primera vez que los banqueros habían trabajado de banqueros y le prestaban plata a los que no tenían plata. Pasa que en Estados Unidos los que no tienen plata son negros, y entonces es un quilombo. Prestaron plata a los negros y los negros hicieron lo que hicieron y no pagaron la cuota y colapsó el sistema capitalista. Eso lo explicó Kicillof cuando anunció el Procrear en el Museo del Bicentenario debajo de la Casa de Rosada. Él explica el Procrear, y para explicar el Procrear explica lo del 2008 como la crisis del riesgo moral del sistema capitalista. Imagínate. No fue eso, fue que el vector especulativo rentístico estuvo por encima del vector de producción y trabajo y siempre colapsará. Eso fue una crisis financiera que a nosotros nos pegó. Estados Unidos la pudo exportar a Europa, ahí cayó la demanda en el mundo, hubo sobreoferta de producción, a nosotros se nos cayeron los mercados y entonces tuvimos que salir a gastar. Esa fue la primera vez. Salía todos los fines de semana Cristina como una vendedora de colectivo. Un día vendía California, otro día vendía auto, otro día... Nos reíamos porque una vez por semana nos encontraba y decía, ¿qué me toca vender? Todo. Vendíamos de todo. Reparaciones para los chapistas, arreglar tu auto. Si los que se acuerden ahí, le vendíamos toda la semana. Teníamos que mantener algo del mercado activo y demás. Ese año llegamos a tener 17.000 millones por ahí de balanza comercial. Que obviamente no había en el mundo un problema de demanda solamente, sino que después hubo una caída generalizada de precios producto de la revolución energética norteamericana. Eso fue lo que hizo que ahora vas a Europa y por un euro te compras 5 pares de media que acá no podía hacer ni la etiqueta. Bueno, la baja de los costos primos fue fenomenal con la revolución energética norteamericana. La ganancia de productividad de que tuvo el espacio productivo norteamericano es fenomenal. Vean, ¿qué pasó después? El modelo, nos recuperamos y el modelo se completa. Llegamos a la frontera de producción.
Cuando llegás a la frontera de producción ya magia no podés hacer. Porque si vos seguís metiéndole la demanda, vas sobre una oferta que no existe, o tiene que ser oferta importada y te pega en la balanza comercial. Ese fue un debate, ese fue el 13. Yo hice una reunión, me autorizó Cristina, de los 15 dirigentes sindicales más importantes de la Argentina. Faltaba solo Moyano, porque ya estábamos empezando a discutir con el negro, ya había pasado River, digamos, ¿no? ¿Te acordás del acto en River? Pero de salvo Moyano vinieron todos y los empresarios, personas físicas, vinieron todos. O sea, 15 de un lado, 15 del otro. Pero te digo lo más importante, lo que vos tenés ahí. Y ahí explicamos el Congreso de la Productividad y el Bienestar General. Para explicar eso nos costó, porque es algo que el peronismo lo tiene olvidado, no se enseña, no se estudia. Cuando el general Perón en el 52 se da cuenta que la economía argentina está entrando también en un problema de competitividad, tarda 3 años, pero hace el Congreso de la Productividad y el Bienestar General. Sale, pide a los diputados el semiciclo y trabajan durante 15 días, un discurso extraordinario de Perón. Ahí eso, bueno, a los 3 meses bombardean la plaza, en junio y en septiembre se produce. Esa era la solución, también era la solución para nosotros. Cristina me llama a la noche y me dice, no, por ahí no vamos a ir. Bueno, listo, ya sabe las consecuencias, sabemos, lo hemos discutido. Cristina es la única que no le podemos dar el beneficio de la ignorancia, porque lo discutió conmigo hasta el cansancio, por eso me había autorizado y después me dijo que no. Esa decisión es una decisión incorrecta. Pero donde manda capitán no manda marinero. El esquema de salida que eligió fue seguir por demanda endeudándose. Y eso es Kicillof. Por eso para endeudarse Kicillof primero arregla con el Club de París. Mientras arregla con Repsol, que le paga los 5.000 pagos en bonos. Pero Brufao le pide descontar esos bonos en el mercado internacional. Por lo tanto tenía que arreglar con los fondos buitres, porque eran los que iban a comprar, si no esos bonos no se podían colocar. Ese es el trencito que hizo. Fue a París a negociar una deuda de 6.000 y volvió con 9.000. Eso se los cuenta el que dijo, ¿cómo era? Lorenzino, que era el ministro de Economía. Yo me lo crucé en Roma, me dijo, sabelo, mira con este pibe, mirá, él lo puede contar. El día que se decide hablar, cuenta esa reunión en la negociación del Club de París. Él era embajador, estaba obligado a estar ahí. No, embajador en Francia, era embajador del Club de París, Luxemburgo, Bélgica, no sé cuál de los dos que tiene que estar obligado a estar ahí por Cancillería. El que toma nota, viste que siempre uno era él. Así que algún día era el peronismo de La Plata, digamos, ¿no? O sea, algún día iba a contar esto. Kicillof toma la política de amigarse con los mercados, deja de administrar el comercio, inventa esta estupidez de precio cuidado. Vos imaginate que se mete con 500 precios. Vos no podés tener el paquete de fideo barato si no te pones con el packaging, si no te pones con la tinta del packaging, si no tenés la logística. La economía es una matriz, no es una función lineal. Por lo tanto es ridículo que vos o te metés con todos los precios o te metés con ninguno. Puso el grito en un lado y la historia no. Inventó este precio cuidado, todo tontería. Precio cuidado, precio justo, precio estás pagando. O vos te metés con todos o administrar todos los precios de la economía, que es lo que decíamos en comercio, o no administrar ninguno. La política fue hacerse amigo de los mercados, por eso cambió también la ley de abastecimiento. A los pocos semanas de tal cambió la ley de abastecimiento. ¿Está bien? Que si no, búsquenla. Hay una ley de abastecimiento que se vota en el gobierno de Cristina, que no tiene nada que ver con la ley de abastecimiento del general Perón, que fue la que apliqué yo, que era del año 74. Por eso, ahora vos tenés que tener algún instrumento. Al menos la apliqué muy poquito, pero sabían que estaba. ¿Está bien? Entonces, bueno, son las historias que empiezan a darse vuelta. Cambió la conceptualización. Pasamos de una economía de producción y trabajo a una de especulación y renta que seguimos hasta ahora. El mismo esquema que tiene Pradgay, no hay diferencia con Kicillof. Por eso Alberto Fernández habla también de Pradgay. El que más felicita como ministro, porque en ese momento el ministro de Economía iba a ser el armenio, ¿está bien? Y resulta que lo ponen a Pradgay, de la galera lo saca Macri a Pradgay. Y el primero que lo felicita es Alberto Fernández, dice, ahora van a ver lo que es un ministro keynesiano. Claro, porque los peronistas no somos keynesianos. Nosotros un día vamos por la oferta, otro día vamos por la demanda,
Nosotros somos unos clásicos, ¿está bien? Y no existe el economista global. Existe el economista vinculado con su pueblo. Eso de que un buen economista nuestro puede ir a Estados Unidos y explicar la economía norteamericana, eso no es cierto. Si vos no conocés a los empresarios, a los dirigentes sindicales, a los profesores, no podés hacer economía. Porque la economía no se hace en el Ministerio de Economía, se hace en el mercado. Vos tenés que conocer a los sujetos con los que vas a interactuar. Y este es el verdadero conocimiento. Cuando vas adquiriendo, por eso Friedman decía, después de graduado, 15 años de caminar a la calle para saber algo de economía. No es que estemos de acuerdo con Friedman, pero en esa declaración, sobre todo cuando sos viejo, te das cuenta que tenía razón. Son 15 años para saber algo. Por eso es imposible que Guzmán fuera un experto en renegociación de deudas y nunca había firmado un cheque, un pagaré, salvo Alberto Fernández. Alberto Fernández dijo en el Congreso, voy a hacer un gobierno de científicos. Bueno, no conoce ni el gobierno ni los científicos, porque si alguien no puede poner en el Poder Ejecutivo son los científicos. Imagínate vos. Bueno, evidentemente toda esa piensa mal y actúan peor. ¿Qué nos pasó? Nos pasó que pasamos de un modelo de acumulación de capital al otro. Y cambió quién es el ganador del modelo. En nuestro gobierno los bancos no eran los ganadores. Era el sector real de la economía. Vos tenés que prohijar que la acumulación de capital sea en el sector real de la economía, y de abajo para arriba. Porque cuando vos le hacés ganar plata a los talleres y administrás el comercio, Techín gana plata, porque esa chapa va a ser de Techín. Y el aluminio va a ser de Aloa. Lo que pasa es que si empezás por Techín y por Aloa, capaz que no llega nunca abajo. Por eso el peronismo es acumulación de capital en el sector real de la economía y mirando la sociedad de abajo para arriba. Si es así, muchachos, si es así, y ustedes educan a sus alumnos en esta dirección y algún día lo podemos hacer, yo les aseguro, no lo voy a ver, capaz que sí, pero el mundo alguna vez va a terminar siendo peronista. Muchas gracias. Bueno, ahora, en nombre humilde de la comunidad del Instituto, Moreno, te queremos dar una pequeña lapicera. Muy bien. Ahí, y lo otro, por supuesto, los peronistas. Ahí estamos, vamos. Tiene ahí una escritura, Instituto Superior de Formación Docente 11 de la noche. Una alegría inmensa, gracias. Bueno, agradecemos a todos, seguramente muchos de los que están aquí querrán acercarse a saludarlo, a Guillermo, así que